Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. El mundo se encuentra convulso, angustiado y confundido como jamás en la historia. En México, nuestra amada patria, no lo sentimos en su justa dimensión, en propia carne, porque no lo vivimos a su nivel real, como en estas últimas semanas lo sufren naciones hermanas en Iberoamérica. Nuestro día a día transcurre taciturno, monótono, aparentemente normal, sin darnos cuenta de todos los cambios, esos cambios que están sufriendo el planeta a una velocidad vertiginosa y la mayoría de las veces escondido o cuando menos la información difuminada de tal manera que no la entendamos de manera correcta. Cambios en lo económico, financiero, político, social y el menos considerado seguramente el espiritual. No nos damos cuenta de la decadencia de virtudes y valores a niveles jamás vistos en nuestra patria y el mundo. O no nos importa, ¿qué es lo peor? Es lo peor todavía aún, la indiferencia. Especialmente las víctimas de esta cada día más podrida sociedad son nuestros amados niños y jóvenes que como nunca están confundidos en un callejón sin salida de una sociedad quebrada, de familias rotas y envilecidas y además con funestas expectativas de futuro. Vivimos una división y enfrentamiento ideologizado y enrarecido a causa de poderes fácticos supranacionales que afectan deprimentemente como nunca en la historia de la humanidad. División y enfrentamiento indiscutiblemente propiciado y financiado y promovido desde poderes ensombrecidos, artera, cobarde y subrepticiamente escondidos. Y no me refiero a los ya muy podridos y conocidos políticos, eso mundialmente ya lo sabemos. En México, términos como fifís, conservadores, chairos, derechairos y adversarios han sido difundidos por aquel que hizo un juramento constitucional y cuasi divino de gobernar para todo un pueblo, no para adoradores de su ideologizada Grey. Y ya lo vemos natural, o al menos ya nos estamos acostumbrando, muy mal acostumbrando. Divisionismos creados con políticas abortistas, adoctrinados ideólogos de género, financiados desde el exterior. Empresarios mexicanos, algunos confundidos, otros acobardados y los menos, pero más poderosos, adheridos a esa Grey con medidas públicas fiscales educativas y hasta con cartillas morales. Nunca vistas en un estado que presume de haber llegado al poder con una avasallante victoria democrática. Ciertamente una victoria democrática legal, pero basada en la indignación, cansancio y hasta furia de un pueblo masacrado por el sistema político mexicano desde hace cuando menos 70 años. Victoria que a la postre fue y es denigrante para una inmensa parte de nuestro pueblo hoy en día. Es decir, nos equivocamos o se equivocaron, puesto que el sistema es uno solo y no lo quisimos creer, saber o entender, no lo sé con certeza. Continuando con un panorama a nivel Latinoamérica, ¿es casualidad lo que está sucediendo? ¿Alguien piensa que todos los movimientos recientemente subversivos en Iberoamérica son casuales, justicieros, morales y espontáneos, producto de un enfado y cansancio por la injusticia social de todos esos pueblos hermanos? No, señores. Esto tiene una explicación que muchos pueden pensar que raya en la paranoia, pero es real la implementación de agendas supranacionales que pretenden muchos objetivos, entre ellos 17 de la ONU y sus cobardes dirigentes en la sombra, cuya meta final es la creación de un solo gobierno mundial masón y totalitario. Debemos abrir ya los ojos. Esto ya no es conspiranoia, señores. Tienen agendas comandadas desde penumbras por linajes de familias sionistamente infames, deshumanizadas, discriminatorias de toda raza, cultura, lengua o nación.
esa microélite cree ser heredera del mundo entero por disposiciones de un Dios con el cual rompieron la alianza hace 2000 años, pero convenientemente y ególatramente para ellos, no así olvidaron la promesa de ese Dios de ver más grande su descendencia que las estrellas mismas. Ahora bien, para entender lo que sucede en la actualidad en Latinoamérica, que viene de planes de décadas y no es que de siglos atrás, comencemos con los siguientes hechos. En Ecuador el presidente decidió distanciarse de la legislación del aborto y tuvo como consecuencia un golpe considerable en donde se entremezcló a las comunidades indígenas. El golpe de estado en Perú, dado que se frenó la ideología de género en esa nación hermana, ideología que transgrede, por cierto, hasta el sentido común y uno de los ejes de esa agenda globalista. Eso se tradujo en un golpe contra el presidente peruano. En Chile, por ejemplo, igualmente se produce una situación pues similar, bastante similar. Casualmente, después de la decisión de esa nación de no firmar el infame Pacto de Migración Mundial dirigido desde la ONU, nada de subida de precios al metro, no nos engañemos amigos, esa nación no se libró de la venganza de los globalistas. Si recuerdan, el presidente Piñera en un poco difundido, pero y de hecho muy corto, pero suficientemente claro para quien sabe leer entre líneas, dijo a la postre del inicio de las revueltas violentas y sangrientas entre los hermanos chilenos, cito, estamos en guerra contra un enemigo muy poderoso, cierro cita, haciendo alusión al poder sionista. Él sabía de lo que hablaba y pocos lo entendimos. De hecho, le privaron la facultad de firmar tratados internacionales subsecuentes. Miren, qué casualidad, ¿no? Colombia no se quedó atrás, supuestamente por masivas y beligerantes protestas en contra de la injusticia social en ese hermano país. Venezuela, Bolivia, Cuba, ni qué hablar, pues todos conocemos ya la historia y que no los engañen, por cierto, porque el inocente Evo pertenece a un círculo ya muy reconocido internacionalmente de narcotraficantes y está más millonario que tal vez la mitad de la población de su país. Y ahora México, como mencioné ya en un video anterior, con el Grupo de Puebla, convirtiendo a nuestra tierra en uno de los cuarteles generales del comunismo internacional. Háganme el favor, México, nuestra patria. Todo sucedido recién apenas en este último trimestre del año en curso, con días o escasas semanas de antelación entre país y país. Ahora en la recientemente celebrada cumbre de Nairobi, en donde prácticamente toda Hispanoamérica se puso de rodillas ante los amos del mundo, con excepción de Haití y Brasil, comandados en gran parte por los Estados Unidos, se lucha para evitar el exterminio del aborto de millones de seres humanos. No, nada fue ni es casual, hermanos, es globalmente infame. Y en este histórico momento, el campo de batalla es América Latina, como lo fue anteriormente la primavera árabe, ¿lo recuerdan? Aquellos países árabes, Europa pues desde hace años en una gran lucha, y todo con una agenda que se está ejecutando de una manera despiadada. Sí, hermanos, desde hace muchísimos años he estado planeando esto, llegando hoy a su cumbre ante nuestros propios pero nublados ojos de mente y alma. Pero bueno, entremos rápidamente a un tema que tal vez muchos no comprendan, que es la agenda globalista. Me remito entre muchos hechos más que existen y que se pueden consultar en internet a David Rockefeller, el multimillonario de un linaje judío tremendo, recién fallecido en 2017, quien en sus memorias declara, y cito, algunos creen incluso que somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas y como ente que conspira con otros alrededor del mundo para construir una estructura política y económica global más integrada. Un mundo, si ustedes lo desean, globalizado. Si esa es la acusación,
me declaro culpable y estoy orgulloso de ella. Cierro citas. Y continúa. Declaraciones que hizo ante el CFR, el Council on Foreign Relations, una de las facciones más poderosas del mundo, y vuelvo a citar, abro comillas. Estamos agradecidos al Washington Post, al New York Times, a la revista Times y a otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y respetado sus promesas de discreción por casi 40 años. Habría sido imposible para nosotros desarrollar nuestro plan para el mundo si nos hubiéramos visto sujetos a las luces de la publicidad durante esos años, pero ahora el mundo está preparado. Cierro cita. Y también declara ante embajadores de la ONU, el mismo David Rockefeller, en una cena en el año de 1992, cito, abro comillas, textual, todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Más claro, el agua. Sí, hermanos, nos encontramos bajo el yugo de una élite intelectual y de banqueros a escala planetaria. ¿Cómo actúa ese plan globalista? Entre otras cosas, sus objetivos son muchos, pero voy a citar algunos. Acabar con los estados-nación, establecer una migración descontrolada en todos los estados-nación a través de ese infame Pacto Mundial de Migración, como viene sucediendo en la Unión Europea, en donde su población originaria está muy próxima a desaparecer. Otro, imponer la ideología de género, como ya se está ocurriendo en todo Latinoamérica, en Norteamérica, Europa, todo el mundo occidental. Cuando el derecho, la ideología de género, el aborto, el matrimonio homosexual y el derecho de adopción de esos matrimonios, cuando el derecho es el de los niños que han perdido a su padre y madre y su auténtico y natural derecho a recuperar esa estructura familiar. Otro que va muy correlacionado, destruir a la familia y con ello la base de toda la sociedad con valores, incluso aboliendo la patria potestad de los padres si se niegan a que sus hijos sean adoctrinados desde muy pequeñitos a la llamada ESI, educación sexual integral. Ya se comienza a implementar en nuestro país. Y pasar al Estado, ¿cómo ven? Esa importante función de los padres. ¿Quién como los padres para transmitir a sus hijos esa educación y todo lo que es la educación moral? Ahí comienza la educación realmente de un hombre en la familia. Otro, la reducción de la población mundial, consecuencia también de las anteriores. Solamente un dato, desde los años 80 se han exterminado a más de 1.400 millones de seres humanos, la población de China entera. Imagínense nada más. Otro que me da risa, el cambio climático, que anteriormente denominaban calentamiento global, pero al ver que no caímos en su trampa, ahora le llamaron de esa forma y culpan la acción del ser humano y las emisiones a la atmósfera de CO2, cuando decenas de científicos prestigiosos saben y han declarado que es falso, puesto que el mayor emisor de CO2 proviene del mar. Con ello pretenden decidir, como falsos, hipócritas y malvados dioses, qué naciones prosperan y qué otras se quedan en la miseria. Otro, pues ya muy conocido, el control absoluto de la economía y las finanzas, que tienen controladas desde la creación de la Reserva Federal en 1913, creando una burbuja inflacionaria que se pronostica estallará a su máxima expresión el próximo año 2020, para establecer un nuevo paradigma financiero electrónico de control absoluto en todo el mundo. Y finalmente, y considero yo que el más importante, el control de las confesiones religiosas, creando una especie de ONU de las religiones. Este fue el último bastión de resistencia que tomaron, infiltrando a la Iglesia Católica, la más influyente del mundo, con seminaristas masones y marxistas, con el objetivo de escalar la jerarquía y tomar el poder desde su vértice, cosa que ya estamos viendo. Plan que se vino ejecutando desde cuando menos un siglo o siglo y medio atrás, y ahora vemos las consecuencias. No en todo el clero, afortunadamente, pero sí en los puestos de poder más grandes.
Ya ven lo que dijo el vértice de la iglesia, que hay que obedecer a la ONU, ¿no? No hay que obedecer a Dios, hay que obedecer a la ONU. Sí, hermanos mexicanos, realmente nos encontramos en una guerra mundial híbrida entre lo cultural, político y social, hasta que probablemente, y como mencionó Rockefeller, provoquen una guerra ya armamentística y controlada para someter al mundo y que pida de rodillas su nuevo orden mundial, eufemismo de un solo gobierno mundial. Ideologías políticas, hermanos, ya no, que no nos engañen. Ideologías políticas como derecha, izquierda, ultraderecha, ultraizquierda y todo el vaivén hacia el centrismo de los partidos es una farsa. Todos son lo mismo, es un sistema único, mundial. Nos encontramos en el final de la lucha entre las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de Dios y la del mundo. Ahora es nuestra decisión qué postura tomar y a qué bando nos adherimos. No podemos con los poderes del mundo sin la asistencia de Dios, que hemos venido olvidando, dejando atrás en nuestras vidas. Sí, no nos engañemos, hay que hacer un autoexamen de conciencia cada quien, y por supuesto me incluyo. Ciertamente, a través de la ingeniería social que han venido implementando esos poderes fácticos y sombríos en el siglo y medio atrás, hemos caído en la trampa de la ciudad del mundo, es decir, que somos mundanos, inmanentes, que no hay nada trascendente. Y todos los atractivos de ese mundo, hedonistas, relativistas y apóstatas, insisto, más que nada apóstatas. Mas eso no justifica que la semilla de conciencia adherida a nuestros corazones la hayamos venido minando, secando, dejar que caiga en suelo infértil de nuestras almas. No podemos justificarme nada más en eso, decir, yo no sabía, fui víctima, ¿no?, de una ingeniería social. No, señores. Bien, ahora la batalla, la verdad es que comienza en su parte más beligerante y álgida. Y desgraciadamente somos pocos los que tenemos conciencia de ello, desgraciadamente. De ahí este video. Pero no está perdida esa gran gresca que se viene. Tenemos las armas más fuertes contra los poderes del mundo. Hoy estamos llamados a ceñirnos la vestimenta del buen combate, la armadura espiritual contra la que nadie puede. ¿Quién como Dios?, gritó el príncipe de la milicia celestial ante la soberbia y subversión del ángel caído, Satanás, príncipe de este mundo. Nadie como Dios, por supuesto. Ciertamente debemos tener confianza en que el destino está en manos del sin mancha Cordero. Infinitamente misericordioso, sí, pero jamás olvidemos que también justo es el del Gólgota mártir. Parafraseando al gran poeta, escritor y combativo argentino Caponetto, hago mías sus palabras y así lo asumo. El libro de las revelaciones es un libro de consuelo, no de amenazas, como ciertamente nos las merecemos, Es revelación de esperanza, no de terror, del triunfo del bien contra el mal en este inicuo e infesto de pecado mundo moderno, al cual no pertenecemos, siempre lo predicó el Señor. Es en el Apocalipsis donde Cristo promete darle al que tenga sed gratuitamente de la fuente de agua viva. Apocalipsis 21:6. Que el hombre sediento se acerque, quien lo desee, reciba gratuitamente el agua de la vida, dice Jesucristo. Apocalipsis 22:17. El único requisito, dice el Redentor, es tener sed de júbilo eterno, y seguirle sin miedo en la postrera lid. La unión con Dios es gratis, la salvación eterna también, porque el amor mismo ya la ha pagado al precio que exigió el Calvario. El mensaje final de todos los tiempos que estamos viviendo es el triunfo del amor. Volverá Jesucristo, está escrito. Volverá el sin mancha Cordero, lo esperamos. Regresará el varón de dolores, lo sabemos, pero ahora cubierto de gloria y majestad, ya no envuelto en pañales que acariciaron las cálidas manos de su Santa Madre, nuestra Santísima Madre.
que celebramos, por cierto, el día de hoy, nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Y parafraseando un poco de aquí, de allá, de este o aquel, lo quiero declarar de este modo y al son del gran poeta, siguiendo a ese escultor del castellano idioma caponeto. No sabemos el día, la hora o el espacio. Nos resulta escondida la fecha y el paisaje, pero habrá una batalla, un asalto postrero, que será a tu servicio y lidiando en tu homenaje, Señor. No sabemos tampoco si las armas del duelo brotarán de la esquirla del fuego de los hierros. A donde retumben cascos de tu galope iremos, nos lleves a una orilla o al filo de los cerros. Estarás de regreso, Señor, cumpliendo tu palabra. En la diestra un estoque purificado en llanto, en sangre de justos, de leales, del rebaño pequeño. Y a grupa de sus potros te escoltarán los santos. Te veremos, Señor, como no te hemos visto nunca, tal cual profetizaste, al son de un plañido, el lábaro de Guadalupe en nuestras manos, como los otrora y mexicanos cristeros, blandiendo espada pujante, con campamento en vela sobre el monte Megido. Los de Gog y Magog probarán su artillería, asesinando a viejos, niños, hombres y mujeres, cuasi escuálidos, mas misteriosa y prodigiosamente poderosos en tu cruz, como David cuando hizo levantar el polvo de la tierra ante la estrepitosa caída del Goliat engreído. Sonarán cañones, Señor, contra los pueblos, con tecnológica y moderna visión, pero confundidos sus ojos y alma en las tinieblas crepitantes del Averno. Entonces los montes se partirán de un tajo y bajará secuestre, Señor, arrollador y eterno. ¿Dónde irán los traidores de tu cruz y preciosísima sangre? ¿A dónde se esconderán que escapen de tus divinas y justas manos aquellos perjuros y apóstatas salidos del infierno? ¿Qué refugio de sombra, de negrura y abismo buscarán los infames iscariotes? Ni gigantes montañas los cubrirán de tu santa ira, Señor. Por eso, Señor, te pido, confirma nuestra fe para no defraudarte. Las aguas bautismales renueva al alba de este mundo envilecido. Revalida en nosotros la fuerza de los héroes. Tu espaldarazo danos, Señor, porque nos salva y el temor disipa, sabiéndote caudillo del ejército divino, transfigurado en grey, con sudor y aroma a cielo eterno, con la gracia triunfante y tuya, siempre tuya la gloria. Por vanguardia, en la gresca te llevaremos, Cristo, al frente María, formada como ejército en orden de batalla, la sangre de los mártires por retaguardia, los flancos galopantes de ángeles y santos, y al final de la santa y última cruzada, la muerte derrotada. Como caída quedó la parca al pie de tu vencedora cruz, que es la nuestra, y llevaremos en hombros. Y María con sus fieles, los apóstoles de los últimos tiempos, gozará eterna y humildemente, como es la llena de gracia, del triunfo también prometido de su inmaculado corazón. Y al final de finales, los angélicos coros celestiales lanzarán voces que retumbarán en cielos, montes, llanos, pueblos y mares. Gritarán y gritaremos: ¡Viva Cristo Rey!